gozas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas. ¡Sí, Señor! Alábalo, que Él vive. ¡Aleluya! Mira, cuando cantaron el coro temprano, me le acerqué por allá a Margarita. Y dije, Margarita, alábalo, que Él vive. Pegó un grito y un brinco ahí. Se le quitó el dolor de pierna. Es que en la Cuarta República. Aquí esta se ríe. Y el otro también se ríe. Este se acuerda. Pero en la Cuarta República eso era y alábale que Él vive, hermano. Déjalo que se mueva. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas. Y si lo alabas te gozas. Y si lo alabas. Y si lo alabas. Pero ustedes cantaron la de la mostaza. No, la mostaza. Ese. Vamos a cantar la de la mostaza. La canción de la Si tú mostaza. tienes fe Como un grano de mostaza, así lo dice el Señor. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, Así lo dice el Señor. tú le dirías A la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. esa montaña se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, Se moverá, se moverá. 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 Si tú tienes fe como un grano de mostaza, así lo dice el Señor. si tú tienes fe como un grano de mostaza, Así lo dice el Señor. tú le dirías A la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya Dios. Santo, 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 Alábalo, que Él vive. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren seguir la parranda? Rico, como mínimo. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Siéntense, por favor, gracias. Ay, Dios mío, ustedes no saben nada, mi hermano. Pasa que ahora nosotros estamos cronometrados. Pero un culto en la Cuarta República agarra lo que ven bajar. El Espíritu Santo es el que... Los tiempos cambian, las circunstancias son diferentes.
Lo importante no es el tiempo, la importancia es la devoción, es la entrega, es la visión frente a lo que estamos, en lo que hacemos. Pueden ser muchas horas, pero si no tenemos el verdadero sentido, la verdadera actitud, la fe, la convicción, no cuenta mucho. Así que bueno que esta mañana hemos estado en una de merengue, era el género ese que estamos dándole, ¿verdad? Ajá. Después le daremos a la salsa y por ahí vamos. Bueno, de todos modos vamos a cantar y vamos a alabar al Señor. Este viernes vamos a tener nuestra gran vigilia. Decíamos toda la noche ahí, toda la noche. Gloria al Señor. En este mismo lugar vamos a estar allí para adorar al Señor. Qué bueno. Quiero comenzar diciéndoles que ha sido muy bendecida esta larga serie que abarca la evangelización y la restauración. ¿Cuántos están metidos en este asunto de la evangelización y la restauración? Y esto realmente nos lleva de la mano, especialmente la evangelización, a los que aún no han tenido un encuentro personal con Jesús. Hacia allí está enfocada la cuestión de la evangelización, en una obediencia clara del mandato del Señor que se conoce en el lenguaje nuestro como la Gran Comisión. Mateo 28, 19. Vayan a todo el mundo y predíquenle a la gente el evangelio. Enséñenlos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la orden que el Señor ha depositado en la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos y cada uno de nosotros somos iglesia. Pero por otro lado tenemos el tema de la restauración, que apunta hacia ¿dónde? Hacia los hermanos. Apunta hacia la iglesia. Hermanos que se encuentren desanimados por cualquier motivo, a los creyentes que se han descuidado espiritualmente, o aquellos que se sienten heridos. Este es un ejército de fe que ve al hermano postrado y se devuelve para levantarlo y decirle, hay que seguir peleando. Ese es el grito de guerra. Hoy voy a hablarles del asunto de la restauración. Lo hemos venido hablando de manera así alternativa. Un domingo hablamos de la evangelización, otro domingo de la restauración. Hoy voy a ocuparme nuevamente de la restauración, específicamente a la que está orientada a las relaciones interpersonales. Diga, relaciones interpersonales. Hace una semana me correspondió desarrollar la materia relaciones interpersonales a los bachilleres que se están preparando en la Universidad Cristiana Logos, en nuestra extensión aquí en Valencia. Y allí, durante 5 horas, estuve hablando precisamente de la importancia de las relaciones humanas y cómo éstas pueden afectarnos cuando hacemos mal uso de ellas, trayendo obviamente como consecuencia disgusto, distanciamiento y hasta amargura. Es una situación sumamente compleja. Si usted busca definiciones acerca de relaciones humanas o interpersonales, te vas a encontrar con muchas. Pero dentro de todas esas, yo quiero darles una que me pareció interesante por asuntos que luego les voy a comentar. La definición es esta: son aquellas que a pesar de las divergencias lógicas, y eso me llamó la atención, divergencias lógicas, entre las personas hay un esfuerzo por lograr una atmósfera de comprensión y sincero interés en el bien común. Esa es otra frase dentro de esta definición que me llamó la atención. ¿Qué nos está diciendo esta honesta
definición, que en toda relación hay discrepancia. Mire la cara al que está a su lado, y si es su esposa, pues mira, es verdad. En toda relación hay diferencias que nos llevan ¿a qué? A discusiones. Y si no son bien manejadas esas diferencias, entonces pueden llevarnos precisamente a amargura, distanciamiento, rencor. Es decir, relaciones que se rompen. Así que no te sorprendas cuando tienes alguna dificultad con alguien, porque eso es humano. Porque los humanos somos personas falibles, débiles, y que muchas veces no sabemos cómo controlar nuestras emociones o impulsos. Ahora, ¿qué es lo correcto en todo esto? Bueno, el sincero interés en el bien común. Cuando hablamos del bien común, estamos hablando de que todos nos sentimos bien, no que yo esté bien y el otro está mal, o el otro esté bien y yo esté mal, no, el bien común. O sea, una de las cosas en las que yo he estado pensando mucho en los últimos años es en la cuestión de un sentido al que no le paramos mucho sentido. Se llama sentido común. ¿Usted sabe lo que es sentido común? El sentido común es la capacidad de pensar en el bien del otro, porque el bien del otro también es mi bien. Voy a ponerles un ejemplo sencillo, los semáforos. El sentido común me dice a mí que yo estoy en una diversidad de acciones. Unos van, unos vienen, unos cruzan, etcétera. Todos estamos inmersos en una cosa. Si alguno de ellos en un semáforo comete un error, puede ocasionar un accidente a otro. Por lo tanto, el sentido común me dice a mí que yo debo esperar mi luz verde y con todo eso sacar la cabeza así. ¿A cuántos conductores les pasa eso? Mosca, no vea la luz y siga, porque le van a dar su golpe. Eso es sentido común. Si yo entonces violo esa luz, la luz roja, entonces voy a ocasionar un accidente donde voy a comprometer a varias personas. Eso es falta de sentido común. Entonces, en esta definición encontramos una verdad. Primera, que en toda relación matrimonial, de empleo, en la iglesia, vamos a tener diferencias y vamos a tener problemas, fricciones. Pero esta definición también dice que una de las cosas importantes aquí es buscar la comprensión, una atmósfera de comprensión y sincero interés por el bien común. Hoy quiero hablarles de dos mujeres. Dirán las hermanas, ya se va a meter con nosotras. Pero tranquila, la historia va a terminar bien. Dos mujeres del Nuevo Testamento que tuvieron precisamente problemas relacionales. ¿Y saben por qué me llama la atención esto? Porque ¿cómo es posible que una cuestión doméstica aparezca en el Nuevo Testamento? Y que muchos siglos después, este predicador o cualquier otro predicador tenga que tocar un asunto, un problema personal de dos mujeres, imagínense ustedes. Pero ya ustedes saben que lo que está en la Biblia escrito, que permanece allí, no es por casualidad, por antojo, por capricho. Todo está sujeto a un propósito, a una causa. Y esa causalidad es que lo que está escrito aquí nos sirva a nosotros para crecer y ser las mejores personas que Dios quiere. Dígame a eso. Porque es la voluntad de Dios que tú y yo seamos las mejores personas que Él quiere. El asunto aquí es, yo no fui. Ok, hice así y de repente. El asunto aquí es que este problema de dos mujeres ya estaba afectando a otras personas. Ya estaba afectando a la congregación. Y estas dos mujeres de alguna manera pusieron en jaque a toda una comunidad de fe, al punto
de que el apóstol Pablo tuvo que encargarse, el gran apóstol ocupado en la evangelización y la conquista de su mundo, ahora tiene que ponerse a dar instrucciones para resolver el asunto y lograr entonces la restauración de esas relaciones rotas. Escuchen mi lectura, ustedes la van a llevar Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 3, para ponerlos en contexto. Así que, hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Versículo 2, ruego, pido, por favor, a Evodia y a Síntique, que se pongan de acuerdo en el Señor. Sí, y a ti también, fiel compañero, te pido que ayudes a estas hermanas que lucharon junto conmigo en el Evangelio, también a Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cuáles son los nombres? Si vas a tener hembra, para las que están embarazadas, son nombres recomendables. Sí, es un bonito nombre. Evo. Si es hembra, Evo. Bueno, pero ¿por qué les digo acerca de los nombres? Porque es interesante, es curioso que el nombre Evodia significa viaje próspero o fragante. Y el nombre de Síntique significa afortunada. Pablo menciona en su epístola a estas dos mujeres en un episodio lamentable, no alabándolas, aunque no deja de reconocer su trabajo en la obra del Señor. Vamos a adentrarnos un poquito aquí para que veamos qué personas estaban involucradas en esta situación. Mi primera pregunta es, ¿quiénes eran Evodia y Síntique? Cuando uno ve este pasaje que hemos leído, nos encontramos con dos destacadas líderes de la iglesia de Filipos. ¿Quiénes eran? Líderes de la iglesia. Normalmente, ¿qué espera uno de los líderes? Espera rectitud, madurez, gente impecable, gente que se la lleva bien con todo el mundo. Celsa, ¿cómo estás? Estoy viendo a la gente. Uno espera entonces de un pastor la impecabilidad. San José Gregorio Hernández. Pero realmente cualquier líder, por muy destacado que sea, por muchos años que esté elaborando en la obra del Señor, es un ser débil porque es un ser humano. Ahora, no eran líderes cualquiera. ¿Saben con quién estaban? Nada menos y nada más trabajando con el apóstol Pablo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Pablo decía que habían combatido en el Evangelio con él. Y él menciona en esta carta a otros que participaron como para corroborar el trabajo de estas personas, dice Clemente, y otros colaboradores más. Así que de alguna manera, no solamente eran, escuchen bien, no solamente eran líderes de la iglesia local, sino que salían con Pablo a evangelizar y a ganar al mundo gentil. No eran cualquiera personas. Por eso es interesante saber quiénes eran. Pablo dice cosas tan bonitas de estas personas como, por ejemplo, han sufrido y trabajado arduamente por la extensión del Evangelio y la obra de Dios en Filipos. Hay dos palabras importantes aquí. La palabra combatir, una figura que trae el apóstol Pablo del ejército romano, lo que significa como una ética dentro de ese
cuerpo de soldados que se debían el uno al otro. Los soldados se deben la vida el uno al otro. Yo tengo que cuidarte a ti, tú me cuidas a mí. ¿Están conmigo? Es para que vean el concepto del asunto. Habían sufrido, lo que significa que el trabajo que Pablo hacía era un trabajo sufrido, un trabajo de demandas. Y ellas con Pablo trabajaron arduamente en sufrimientos por llevar la palabra del Señor. Cuando una persona es un líder, se convierte en una persona pública. Por eso, líderes y ministros que están aquí, tú eres una persona pública y debes cuidarte ante ese público al que te debes, porque eres un servidor. Nadie dijo amén, pero esa es la verdad. Lo que quiero decir que estas mujeres eran conocidas. No eran personas que trabajaban tras bastidores, no, estaban al frente como todo líder. Todos estaban conscientes del trabajo que hacían para el Señor y, dice el pasaje, y su servicio a los santos, a decir que no solamente era una devoción a Dios, sino que estaban activas sirviendo a la gente del reino. Cuando te enfocas en el versículo 3, Pablo también dice de ellas que eran verdaderas, escuchen bien, verdaderas y genuinas creyentes. Y termina ese versículo con estas palabras: porque sus nombres están en el libro de la vida. Estoy expandiéndome en esta idea de estas dos mujeres para que ustedes no digan, es que esas eran unas locas, esas eran unas carnales. Esa es la que andaban dando vuelta en el templo ahí, tú sabes, sacando cuadro, como decimos criollamente. No. Estamos hablando de personas espirituales, estamos hablando de personas activas en el ministerio, estamos hablando de personas que amaban a Dios y que también sus nombres están en el libro de la vida. ¿Cómo traer esa historia a nuestro presente? Y es allí donde yo me enfoco. ¿Cómo hacer que esas verdades bíblicas vengan a mi día a día y a mi persona? Tú no puedes leer la Biblia como una referencia histórica, no. De esa historia tú tienes que sacar tus aplicaciones para tu vida, para ver de qué manera esa historia te hace a ti una persona diferente y una persona que realmente viva esa palabra hoy en día, 2022. La enseñanza aquí es que esto le puede pasar a cualquiera. Pregúntenme a mí, pastor, ¿usted ha tenido diferencias con otra persona? Las he tenido con colegas, que hemos tenido que subsanar nuestras relaciones por diferencias, muchas veces de liderazgo, otras veces de desviaciones, de enseñando cosas que no son. Me correspondió en mi trabajo con pastores corregir situaciones inmoralidades. Y esos pastores la tomaron a mal, aunque realmente estaban en una situación que no era la correspondiente. Los líderes vivimos bajo riesgo. He tenido diferencias con algunos de ustedes aquí. Y he tenido que resolver mi situación, he tenido que pedir perdón, he tenido que disculparme, porque no hay nada más que te quite la paz. Escucha bien, no hay una cosa que te molesta más que el problema en sí, que estar en una diferencia con otra persona. Dígame sí o no, pues. Ok, gracias. Yo creí que era el único. Cualquier persona puede estar viviendo una situación como esta, incluso en este momento mientras estoy hablando. Pero como a ustedes les gustan los chismes, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Verdad que a uno lo entretiene la cosa, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con los chismes. Suelte, pastor, suelte la sopa. ¿A cuánto le gusta reírse cuando estamos predicándola? Por favor, a mí me tengo que hacerlo porque hay gente tan tensa, estresada.
Entonces hay que soltar la cosa. Mira Richard cómo está. Está tenso, ¿no? Quieto, hermano, tranquilo. Me gusta esto, la naturalidad. Pero termine hecha el cuento, pastor. Ya voy. Porque la historia es tremenda. Usted no sabe lo que le dijo la una a la otra. Pero siento defraudarlos. Lo que dice este pasaje es que evidentemente hubo un desacuerdo entre ellas. ¿Cuál fue? No lo sabemos. Ay, no me lo cuente más. Lo que sí puedo decirles es que pudo haber sido algo muy, pero muy delicado y complejo. ¿Y por qué usted dice eso? Bueno, por la respuesta al problema. Esto no pasó desapercibido. Si hubiese pasado desapercibido, hoy no estuviéramos hablando del asunto. Pero el asunto era tan complejo, hermanos y amigos, que el apóstol Pablo, nada menos y nada más que el apóstol Pablo, en circunstancias no muy agradables, tuvo que escribir para dar directrices, tuvo que intervenir. La gravedad del asunto entonces se hace evidente por un documento, que es esta carta a los filipenses. Y escuchen bien lo que voy a decir. El apóstol Pablo no escribió una carta personal a estas mujeres, fue una carta pública. Las cartas que están escritas allí, que ustedes pueden revisar en sus Biblias, eran cartas públicas, porque eran dirigidas ¿a quién? A toda una congregación. Es como que si hoy estamos aquí en la iglesia en Filipos, y llegó la carta, y entonces yo como el pastor de la iglesia de Filipos, hermanos, quiero informarles que el apóstol Pablo nos mandó una carta. Y a continuación voy a dar lectura a la misma. ¿Así? De manera que esta es una situación que de alguna manera estaba afectando no solamente la relación entre dos mujeres, sino la relación entre toda una congregación. Entonces, por eso es que yo digo que el asunto era grave realmente por las evidencias escriturales o documentales que encontramos aquí. Es como hoy en día se usa una expresión por allí. Esto indica que esto era un hecho público y notorio. Habían traspasado estas dos hermanas con su conflicto las fronteras de sus propios problemas personales. Y en lo que algunos comentaristas dicen, y que yo estoy sumamente de acuerdo con eso estaba poniendo en una situación difícil a la misma congregación, es decir, a punto de dividirse, porque recuerden que los líderes tienen seguidores, y posiblemente nos encontramos con los seguidores de Evodia y los seguidores de Síntique, así que ya el problema no era de dos personas, era un problema colectivo, y eso sería triste en esa historia de esa iglesia, porque escuchen bien, fue la primera iglesia que el apóstol Pablo estableció en el mundo gentil. Era un punto de partida entonces negativo, obviamente. Así que el apóstol le está dando a esto un carácter de suprema importancia y rapidez. El motivo entonces, como ya indiqué, es desconocido. Pero pudo haberse tratado, ahora sí viene el chisme supuesto, son suposiciones, haberse tratado de dos cosas, dos grandes motivaciones. Una de ellas, que suele ocurrir en estos ámbitos de liderazgo, es un desacuerdo de carácter doctrinal. Era una iglesia naciente. Había muchas influencias en ese tiempo. Por un lado los neojudaizantes, por otro lado estaban las filosofías griegas,
todo ese movimiento filosófico también tenían influencia, y bueno, eso pudo haber sido, o sencillamente diferencias de liderazgo. En el liderazgo hay diferencias, ¿por qué? Porque a veces hay competencia entre los líderes. Yo quiero ser mayor, y eso no solamente pasaba allí. Recuerden, Jesús tuvo dos de sus discípulos, dos que se pusieron de acuerdo para ser mayor que los demás. Es un problema de liderazgo. Y en esta iglesia eso no debe pasar. ¿Por qué? Porque todos somos siervos. ¿Y a quién le servimos? A Cristo, y le servimos a los santos, como dice claramente el apóstol Pablo acerca de estas dos mujeres. No, que mi ministerio es mejor que el tuyo, porque no, olvídate, ningún ministerio es mejor que el tuyo. Yo pregunto, ¿es mejor un psiquiatra que un obstetra? Pregunto. No, porque tienen funciones diferentes, y el ministerio en la iglesia local tiene funciones diferentes, cada quien en un área, y cada quien debe enfrentarse a sus propias responsabilidades. Aquí no hay competencia, ni debe haber competencia. Debe haber humildad, la humildad del siervo. Alabado sea el nombre del Señor, el siervo que vino a entregar su vida por nosotros. Y si alguna vez llegara a haber un desacuerdo doctrinal, bueno, la doctrina se dialoga. ¿Y con qué? Con los fundamentos establecidos en la palabra de Dios. Aquí esto no es cuestión de capricho, no es que a mí me parece, no, es lo que la Biblia dice. Y por eso el Señor dice, escudriñen las Escrituras. Es la única respuesta. ¿Quién tiene la papa caliente en este momento? ¿Quién tiene la papa caliente? Estoy usando un lenguaje muy coloquial. Es decir, ¿a quién le llegó el problema para resolver? A Pablo. Ahora la pelota, ahora estoy utilizando el argot del béisbol, la pelota está en las manos ¿de quién? Del apóstol Pablo, porque él es el que está ahora asumiéndolo. Quiero decir algo interesante aquí, muy aplicado a la iglesia local. ¿Y cómo se enteró Pablo de ese problema? Interesante, ¿verdad? A los pastores nos llega información. ¿Y cómo lo supo usted, pastor? Bueno, ¿y cómo lo supo Pablo? Se supone que en esa iglesia había un pastor, había una organización. ¿Quién era la autoridad sobre esa iglesia? El apóstol Pablo. ¿A quién hay que informarle cuando las cosas ocurren en la iglesia? A la autoridad. Así que aquí no estamos hablando de chismes. Lo que Pablo recibió no fue un chisme, fue una información sobre una situación que está poniendo en jaque a la iglesia, y había que resolverlo. Y a veces a los pastores nos llega información. ¿Y cuál es el deber de un pastor? Buscar soluciones, escuchar las partes, llegar a un acuerdo. Yo estoy viendo ahora a Pablo cuando le llega la información, y me preguntaba mientras hacía estas notas, Pablo volteó el rostro, se hizo el loco, no le dio importancia a esa situación. Hace un par de mujeres ahí que están en ese problema, que lo resuelvan ellas. No, la respuesta es no. La respuesta es que el apóstol Pablo asumió una autoridad cuyo objetivo era resolver una crisis, no solamente de carácter personal, sino que estaba afectando a la congregación. La actitud de Pablo es esto, hay que resolverlo. Frente a un problema hay varias actitudes. Una es la evasión. Eso es un problema de fulano. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Habían 3 actores allí. Los 2 primeros que hicieron, vieron y voltearon la cara y dijeron, no puedo hacer nada.
evasión. Pablo no evadió la responsabilidad que tenía como líder. La otra sencillamente es el sentirse deprimido por los problemas de la gente y no hacer nada. Entonces ya no lo hace por evasión, sino porque por dolor. Es que ¿por qué pasan esas cosas? Y entonces la respuesta es lamentarse y llorar mientras aquellos están convulsos en un problema. Fíjense ustedes por qué Pablo tiene que asumir esto. Esta es la perspectiva de un hombre de Dios. Y yo quisiera ser así. La perspectiva de Pablo frente a este problema estuvo en dos direcciones. Lo que estaba pasando ahí, en primer lugar, y según el pasaje, deshonraba al Señor. Escuchen bien esto. Era una deshonra a Dios. Es una falta de respeto al Señor, que nos está llamando a ama a tu prójimo como a ti mismo. Entra a cuentas con tu adversario. Tú encuentras en el Nuevo Testamento una serie de consejerías o direcciones acerca de cómo resolucionar un problema personal. Primero, lo que ellas estaban haciendo, estaban deshonrando al Señor, así que había que resolver eso. Y número dos, afectaban el testimonio del Evangelio. Fíjense, una dirección vertical, deshonras a Dios, pero también una dirección horizontal. Pones en mal testimonio al Evangelio y lo que predicas. Yo no sé si usted está conmigo, está notando, está tratando de digerir todo esto, porque estoy hablando de teología práctica. Es lo que la Biblia dice para hacer, no para alimentar aquí el coco, sino para hacer. Por eso Pablo se interesa, porque aquí hay dos cosas importantes que resolver. Así que él pasa a un segundo plano y les ruega a las dos mujeres. Fíjense que la palabra ruego, escuchen bien esto, son detalles. Ruego a Sintique y ruego a Evodia. No sé si están conmigo. Él no está, la palabra ruego se repite antes de cada nombre. Y yo digo, ¿y con qué propósito? Para que ninguna de las dos se sienta fuera del problema. Porque si él dice, ruego a Evodia y a Sintique, así, la primera es la del problema. ¿Entiendes? La primera a quien le ruega es el del problema. Se nota como una parcialidad en el asunto. Y esa palabra, ruego, es una palabra muy interesante, porque es una palabra cuyo original significa mostrar, significa hacer un llamamiento, rogar, exhortar, enseñar y otras veces instruir. Pero también yo noto en esta palabra un sentido de la urgencia, de epa, vamos a resolver el asunto. Mientras más larga le demos a un problema personal, más acucioso y profundo se hace. Por eso la Biblia dice, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Cuando habla de sol ahí está hablando de tiempo. No dejes que el tiempo pase. Cuando dejas que el tiempo pase sobre un problema, eso se convierte en una patología psicológica que se llama amargura. Y no hay una cosa más tremenda para liberar que la amargura. La amargura genera infelicidad. Y tiene su connotación fisiológica. Muchas veces tiene un efecto sobre nuestros órganos, sobre nuestro cuerpo. Él está entonces en esta de rogar a las dos mujeres. Es una exhortación, pero a la vez un mandato. Y me encanta esta expresión, que sean de un mismo sentir. Todos están aquí en esta reunión, ¿verdad? Nadie se ha ido. Tienen la autoridad para vigilar para que nadie se vaya.
esa expresión de un mismo sentir. Significa que estas personas debían coincidir en un mismo punto de vista. La palabra sentir allí también tiene que ver con mente, de una misma mente. En cuanto metemos nuestro pensamiento en cualquier asunto, ya no estamos pensando fríamente. Lo que significa entonces que tenemos que abrir ese pensamiento de manera que sea inclusivo, es decir, no pensar solo en mí. ¿Cuál es el problema cuando hay dos personas en desacuerdo? Que cada una cree que tiene la razón. Eso no es un mismo sentir, es mi propio sentir. No sé si están conmigo. Yo me siento me siento herido, ¿ya? ¿Cómo es que dice la señora del TikTok? Se hace la víctima. La víctima soy yo. ¿Recuerdan esa expresión que se hizo de moda? Uno se cree que uno es la víctima, el mártir, es ella, es él. Eso no es un mismo sentir. El mismo sentir te lleva a pensar y a evaluar a la otra persona y a evaluarte a ti mismo. Hay un proverbio muy común que se dice que para pelear se necesitan ¿cuántos? Dos. Aunque hay gente tan terrible que siempre está peleando con él mismo. Gente peleona que a veces se pelea consigo mismo. Se ve en el espejo y comienza a maltratarse ahí. ¿Qué te pasa a ti? Vamos, despiértate, dale un aplauso al Señor esta mañana. Un mismo sentir. No hay que verse unilateralmente. Pablo trae aquí, escuchen bien, para hablar con argumentos, cuando vas al capítulo 2, versículos 2 al 4, Pablo está hablando allí del Señor Jesucristo, del sentir que hubo en Cristo. ¿Sabe cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Se humilló a sí mismo por nosotros. Es decir, no pensó solo en Él, pensó en ti y en mí. Mi querido amigo y amiga que estás aquí esta mañana, tú que dices que, ¿y dónde estoy yo en el plan de Dios? Dios no me ve, yo soy la oveja negra de Dios. ¿Y qué pasó conmigo, Dios? ¿Por qué me has olvidado? Quiero decirte, darte una buena noticia. Cuando Jesús vino aquí, no pensó tanto en Él, pensó en ti. Y pensó en ti, ¿por qué? Bueno, por tu situación. Él se humilló a sí mismo, entregó su vida para que tú pudieras tener una vida. Qué lindo, ¿verdad? Que tengan ese mismo sentir, vestidas de esa humildad con la que el Señor Jesucristo se vistió para entregar su vida por nosotros. ¿Se podía resolver eso escribiendo una carta? Yo quiero decirles que en toda esta vida de trabajo con las personas, no siempre se tiene éxito en restaurar a alguien. No siempre se tiene éxito en restaurar relaciones, no siempre. Y uno aconseja, uno ora, dense la mano, dense un beso, abrácense, y se abrazan, sí, ciertamente. Pero después, yo recuerdo a alguien que dice, yo perdono, pero no olvido. Y entonces, si Dios te dijera a ti, te perdone, pero no olvido. Ay, papá, tienes una acumulación ahí. Tienes una acumulación en la mente de Dios, según tu perspectiva, tienes una acumulación de lo que has hecho. Te perdono, pero ya sabes, te espero en la bajadita. Olvidar realmente significa pasar la página. Olvidar significa que aprendiste de eso y que no lo vas a volver a hacer, o no vas a permitir que lo hagan contigo.
Estamos hablando de situaciones propiamente humanas. Así que el apóstol Pablo sabe que le falta una cosa allí. Que esto no se iba a resolver solo con un ruego. Él estaba a kilómetros de distancia. Él sabía que había que hacer algo más. Y este es el punto importante donde llegamos muy bien al asunto de la restauración. ¿Cómo se busca resolver las diferencias? Versículo 3, muy clave en este pasaje, dice: y a ti también, fiel compañero, te pido que ayudes a estas hermanas. Qué interesante. Pablo no solamente apela a lo epistolar, es decir, al escribir una carta, apela ahora a una relación cara a cara, a una relación entre las personas que tienen el problema y lo que yo llamaría hoy aquí un mediador, un restaurador. Por eso, en esta parte final de la conferencia, estoy diciendo que llegamos precisamente al clímax. ¿Cuál es el clímax aquí? La restauración. Ese es mi tema hoy. Llegamos exactamente a la restauración. Porque en el pasaje anterior, Pablo está dando una palabra epistolarmente hablando. Él no está allí para ayudar. Miren, yo quiero aconsejar esta mañana lo siguiente: no se fíen mucho de los mensajes de texto en resolver problemas. No esté resolviendo problemas o aclarando cosas a través de lo epistolar o los mensajes. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes una conexión visual con la persona. Tú no sabes cómo está tomando esa persona lo que estás escribiendo. Aún por audio tú puedes escuchar el tono de la voz y puedes evaluar ciertas cosas, disgusto, agrado, alegría, en fin, pero epistolarmente no. Cuando escribes no. Hay algunas técnicas para averiguar el modo, ¿no? Gramatical de cómo escribe, pero eso no cabe aquí porque estas son comunicaciones muy rápidas. Entonces, a veces el problema se profundiza. ¿Y por qué me dijiste esto? ¿Y por qué usaste esta palabra? ¿Me explico? Entonces, es muy diferente cuando tú estás face to face, cara con cara, con ese individuo o con las personas envueltas en el problema. Puedes ver sus gestos, el tono de voz, el lenguaje facial, muy importante. Y puedes notar cuán alegres están o cuán infelices están. Yo he estado en reuniones de restauración de matrimonios que tienen una cara. Él está viendo hacia el norte y el otro está viendo hacia arriba. Nunca se ven. Y si se ven es como ese flash. ¿Qué me está diciendo a mí? Que esas dos personas tienen una profunda diferencia. Entonces él está apelando a otra cosa. Así que entonces él resuelve en la misma carta y públicamente busca apelar a un restaurador. A un restaurador que él solamente lo identifica como fiel compañero. No aparece el nombre del individuo. Fiel compañero. Y la misión de ese fiel compañero, ¿cuál era? Ayudar a estas hermanas, es decir, restaurar la relación rota. Es muy probable que ese ayudador fuera un hombre llamado Epafrodito, que aparece en esa carta, pero en versículos o capítulos anteriores. Pero indagando acerca de Epafrodito, Epafrodito
fue una persona precisamente que fue ganada por el apóstol Pablo allí mismo, en Filipos. Y que fue un hombre que se levantó allí y que formó parte del equipo del apóstol Pablo y que finalmente, según investigaciones, se convirtió en pastor de la iglesia de Filipos. En otras palabras, él está buscando a la persona indicada por varias razones. En primero, está conmigo, fue mi fiel compañero, batalló conmigo, ahora está de pastor aquí. Pues la persona para hacer el trabajo, pues eres tú, Epafrodito. Y fíjense una cosa maravillosa leyendo el contexto. Pablo está buscando a alguien clave, y abro un paréntesis: un restaurador no puede ser cualquier persona. Si no tiene el perfil, lo que va a crear es más problemas y confusiones. Por inmadurez se puede parcializar, y nunca un restaurador debe parcializarse, porque las dos personas son importantes, son almas. Así que yo encuentro aquí el carácter, el perfil que el mismo Pablo está dando de este líder, de Epafrodito, a quien en primer lugar lo llama hermano. ¿Y saben que estuve averiguando esa palabra hermano, que para cualquiera pues es una palabra común y corriente, y que la gente la dice y nosotros, oh, el hermano tal, pero nos hemos puesto a pensar nosotros cuando le llamas hermano a alguien. La palabra que usa ahí Pablo es más allá de un hermano en la fe. Él lo está viendo como un hermano de sangre, es decir, una doble relación, como que si fuera su hermano. Yo no sé cuántas personas están aquí que tienen a alguien que se crió con ellas, una persona que por años ha pasado y es como su hermano. Hay personas aquí que tengan esa experiencia, levanten la mano. Claro. En estos días estaba hablando con una persona, yo tenía que enviarle un dinero y él me dijo, no, envíamelo con fulano, que ese es como mi hermano. Entiendo entonces que había una relación más profunda. Pablo está escribiendo aquí de Epafrodito, de alguien más que un hermano en la fe. Pero también dice que es un colaborador. ¿En qué? En el ministerio. Eso también tiene un concepto interesante. No es un colaborador cualquiera, es alguien que ha vivido las experiencias de Pablo. Él las ha vivido también. Alguien que está identificado con el ministerio. Y también le llama compañero de milicia. 3 características que nos hablan del perfil, del carácter de Epafrodito. Y déjenme añadirle algo ahí. En el asunto relacionado con compañero de milicia, y el apóstol está usando una expresión del mundo militar romano, donde el protocolo, como ya lo dije anteriormente, era la mutua defensa, el mutuo cuidado. Pablo nunca iba a dejar a Epafrodito en el campo de batalla, ni Epafrodito nunca iba a dejar a Pablo en el campo de batalla herido, no, se debían el uno al otro. ¿Somos nosotros, esta congregación, esta mañana, compañeros de milicia? ¿No vamos a dejar a ningún hermano en el camino? ¿Vamos a levantar al que se queda atrás? ¿Vamos a empujarlos para que lleguemos todos a un mismo destino? Amén. Ese es el concepto. Esa es la realidad. Cuando alguien abandona la iglesia, a la congregación, nos afecta, nos duele. Por cualquier razón. Ustedes no saben cuánto dolor nos ha causado a nosotros despedir gente durante estos años. Eso ha sido muy duro. Que si no tenemos una estabilidad emocional fuerte, viviéramos deprimidos o frustrados. ¿Y sabes cuántas personas por alguna razón se fueron como la canción llanera? Y si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera. Despedirme no quisiera.
Gente que... Mucho cuidado, pues. Es como es aquel que se va y no se despide. Como que si uno nunca hizo nada por ellos. Eso duele. Duele. Pero también duele cuando un hermano tiene una diferencia por alguna razón con la congregación o con el pastor o con el otro. Yo he escuchado personas, yo no voy más para allá porque tuvo un problema con pastor, la iglesia es maravillosa, todo está bien, pero hay un problema. Entonces se va porque otro, como Evodia y Síntique, eso duele. De manera que no, nosotros somos compañeros de milicia. Tú aquí no le debes poner la piedra a nadie. Estoy hablando en el mundo coloquial y ustedes me entienden. Si alguien habla mal de tu hermano, ¿qué vas a hacer tú? Eso es verdad. Usted ha dicho la verdad, hermano. No, un momentico, no hables así, esas cosas no. Y usted tiene que buscar la manera de cómo ser un conciliador. ¿Sabes por qué este país está como está? Porque aquí no hay conciliadores, aquí lo que hay son intereses personales. He dicho una verdad hoy. Entonces no aceptes formar parte del club de los que le echan leña al fuego. Porque somos compañeros de milicia. Bueno, fíjense, mientras que las tres características de este hombre, Epafrodito, que nos hablan mucho de su carácter, hermano, colaborador, compañero de milicia, pues esto habla mucho de la relación entre Pablo y Epafrodito. Me voy a poner en esta posición para traerles el ejemplo. Hagan así, por favor. Me gusta siempre que la gente haga ejercicio, ¿ok? Están pasaditos de peso, hay que ayudar en algo. Cuidado, le da una cachetada a alguien cuando... Ok, primero usted mire, lo va a hacer así, ¿ya? Esto es una coreografía pedagógica. Y luego síganme, tiene que hacer ahora así. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Mira, aquí están las dos relaciones. Quédese ahí. Aquí tenemos a Evodia y a Síntique. La tenemos en mi mano izquierda, porque estoy frente a ustedes. ¿Cómo es la relación de Evodia y Síntique? ¿Cómo es? Es una relación difícil, es más bien rota. Compara la relación de Epafrodito y Pablo. Amor, comprensión, trabajo. ¿Están viendo ese detalle en este pasaje? Gracias. Es interesante. Entonces tenemos que decidir si nuestra relación con los demás va a ser al estilo de Evodia Síntique o va a ser al estilo de Pablo y Epafrodito. Tenemos que decidir eso. Pablo ahora está hablando acerca de las responsabilidades especiales de Epafrodito. Tenía una gran y compleja situación. En Filipenses 2:25 se le menciona como mensajero. Es una palabra que es usada también para apóstol. Alguien que lleva un mensaje a otra persona. Así que él le está pidiendo a él que asuma las responsabilidades del mensaje que él le está enviando. Ayuda a estas hermanas. Ya estoy concluyendo, pero debo decirles lo siguiente. El trabajo de restauración no es tarea fácil. Y no quiere decir que al final no se consiga el objetivo deseado, que no es otra cosa que la paz y la reconciliación entre las personas enemistadas o las personas que están apartadas de la congregación. Pero Pablo tiene la confianza
en este hombre fiel, su compañero, y sabe que está capacitado para la realización de esta misión importante. Por eso es entonces que lo está encomendando. Yo quiero aprovechar esta coyuntura para decir lo siguiente. Tenemos un trabajo que hacer en esta iglesia en relación a la restauración. Hemos dado directrices para el trabajo de la restauración después de estos 2 años de situación difícil donde personas se han quedado en sus casas y se han habituado a estar en las casas. Personas que han, no voy a usar la palabra roto, han distanciado su relación con la congregación, con las reuniones, con los programas. Y es una misión de todos nosotros restaurar eso. Y hay unas directrices importantes en un proyecto que estoy seguro que los ministros y pastores han comenzado a trabajar en este proyecto de restauración. Pero aparte de eso, hemos estado orando, ¿verdad, Sor Ángel? Con el equipo hemos estado orando por restauración. Incluso antes de entrar en contacto con las personas, han comenzado a llegar, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Tenemos que hacer el trabajo de la restauración. Y yo he girado instrucciones que a nadie hay que señalarlo ni juzgarlo. Aquí se trata de una cosa que se llama amor. La restauración, según la Biblia, debe hacerse con amor. Cuando tengas problemas, escúchame bien ahora, cuando tengas problemas de esta naturaleza, busca a una persona espiritual, busca a una persona madura, busca a una persona sabia, que no te dé la razón a ti, porque eso es lo que muchas veces estamos buscando, que nos favorezcan. Escúchame bien, tu mejor amigo no es el que siempre te va a decir estás bien. Tu mejor amigo es el que te va a ayudar a corregir tus fallas o debilidades. Ese es el mejor amigo, que con confianza te va a ayudar en el levantamiento de esa situación. Ese mejor amigo, esa persona, ese ministro maduro, espiritual, sabio, va a buscar tu bien y te dirá lo que el Señor quiere que hagas, y lo hará porque el Señor te ama. En mi cierre estoy citando Romanos capítulo 12, versículos 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Y finalmente, primera carta de Pedro 3, 8 al 11. Hay una serie de recomendaciones aquí que hay que tomar en cuenta como algo que nos ayude a evitar. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándos fraternalmente, misericordiosos y humildes. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecid. Pues para eso habéis sido llamados, para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Amén, dijo la congregación. Oh, gloria al Señor, aleluya. Quiero que pongas tu mano sobre tu corazón, por favor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Estoy agradecido de ti, Señor, este día, por darme
la oportunidad, el privilegio de servir a los santos, de compartir tu palabra, Señor, para formación, capacitación, corrección. Gracias. Gracias porque tú estás en medio de esta congregación, pero también estás en ella, en cada persona. Señor, este día, mi oración, mi ruego, está para que ayudes en dos direcciones importantes. Ayuda a cualquier persona aquí que tenga diferencias con alguien. Ayuda a aquel que tiene amargura contra su prójimo, incluso contra su familia, su padre, su madre, su hermano. Oro para que lo seas tú, Señor. Seas tú el que trate, que libere, que sane. Dios, que pongas en estas personas la voluntad para buscar a alguien que le ayude. Alguien espiritual, maduro, sabio. Padre bueno, en el nombre de Jesús, oro para que haya sanidad en las relaciones, para que vivan contentos, vivan felices, disfruten. Trae paz al corazón, oh Dios. Esta mañana, Señor, oro para que todos aquí aprendamos a ser compañeros de milicia, como decía el apóstol Pablo. Que no dejemos a nadie en el suelo, a expensas del mal. Que lo ayudemos a levantarse. Lo ayudemos a restaurarse. Bendice el ministerio de restauración de esta iglesia, que es de todos nosotros. Ayúdanos a ser rápidos, hábiles, para no dejar que el tiempo y las circunstancias destruyan una vida. Haznos sensibles, Señor, como el buen samaritano. Haznos sensibles, Señor, que no volteemos el rostro, sino que nos podamos fijar en la persona y ayudarla a levantarse. Padre, en el nombre de Jesús, oro por sanidad en este día, la sanidad de las relaciones interpersonales. Que como Epafrodito podamos nosotros asumir la responsabilidad de la restauración. De ese hermano que está allí, quedado en su casa. De ese hermano que está allí con dudas, con temor a salir de su casa. O que está amargado, resentido por alguna situación personal. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que este día sea un día de liberación. Que este día sea un día de decisiones, donde la gente que tiene alguna dificultad de esta naturaleza salga de esta casa con la decisión de sanar, de liberar. Te doy gracias, Señor. Digan amén y amén. Somos cuerpo, así bien ajustado.